Hola a todos, todas. En esta sesión de física conceptual vamos a hablar de prefijos del sistema internacional. Bueno, partamos con una pregunta que puede ser interesante. ¿Cómo expresar el grosor de un cabello de nuestra cabeza? A lo mejor no es tan interesante como de saber, pero sí sabemos que el cálculo y la expresión de estos términos debe ser un poco compleja porque el grosor de un cabello es bien pequeño. En la naturaleza tenemos distintas escalas para poder expresar distintos tamaños o algunas mediciones que puedan ser a lo mejor números pequeños, que podríamos llamar una pequeña escala, y números grandes, que podríamos llamar una escala grande o gran escala. Un ejemplo como los que estamos mostrando aquí tienen que ver con el tamaño de un átomo, que bueno, es el número expresado en esa parte de ahí, que es bastante pequeño. Y por ejemplo, el tamaño de una galaxia, que es más o menos 710 trillones de metros aproximadamente. Entonces, tenemos dos realidades completamente distintas, por ende, expresiones numéricas totalmente diferentes. Para eso, la ciencia, y en verdad con acuerdos a lo largo de los años, se han ideado un sistema de prefijos para poder expresar de manera sencilla números grandes y números pequeños. Lo que se muestra acá es simplemente un resumen de todo eso, pueden buscarlo en Wikipedia también, pero lo que nosotros llamamos prefijo es un símbolo que se va a agregar antes de la unidad de medida que estemos conversando respecto de alguna medición. Esta es simplemente la tabla que lo expresa. Un ejemplo simple que podríamos ocupar tiene que ver con la distancia Tierra-Sol, que corresponde a este número de acá de manera más específica, pero podemos aproximarlo a ese número de ahí. ¿Cuánto es ese número? Bueno, son 150.000 millones de metros, que es un número bien grande, difícil de imaginar, difícil de expresar, son bastantes números, y difícil en muchos aspectos de poder manejar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podríamos ocupar los prefijos, y en ciencia este número se puede simplificar de gran manera ocupando una simple nomenclatura. Un ejemplo es que este elemento de acá lo podemos reducir al prefijo giga, que representa esta cachada de ceros que están por este lado de acá. Entonces la distancia Tierra-Sol sería simplemente 150 gigametros. ¿Cómo usamos los prefijos? Es bastante sencillo. Se pueden seguir 4 pasos relativamente bien marcados. El primero es identificar el número a utilizar, que en este caso son los 150 mil millones de metros. Un paso 2, que consiste simplemente en escribir el número como una potencia de 10 o como un factor de potencias de 10. Revisar en este caso el video anterior que tiene que ver con notación científica. Seguimos entonces con el paso 3, en donde buscamos el prefijo asociado en una tabla de referencias que es como la que vimos anteriormente. En este caso la potencia 10 a la 6, que corresponde a este número de acá, tiene asociado el prefijo giga, que se expresa con el símbolo G mayúscula. Por último, el paso 4 tiene que ver con expresar esa potencia de 10 con el prefijo correspondiente. Ese prefijo queda dentro de la unidad, por eso está dentro del paréntesis cuadrado. Y ahí queda nuestra expresión para la distancia de la Tierra-Sol, o para la distancia en este caso de ejemplo, expresada en términos de un prefijo. Aquí está el prefijo, aquí está la unidad de medida. Ok, vamos con el concepto nuevo. En el momento en que aparezca el problema, va a salir un símbolo stop en la parte de abajo de su pantalla. Entonces, en ese momento les pido que por favor detengan este video para poder poner a prueba su conocimiento y tratar de resolver el problema por los medios que ya les hemos mostrado. Entonces, partamos en 3, 2, 1 y vamos. Ok, se acaba el tiempo y podemos seguir con nuestro video. Entonces, la respuesta correcta en este caso serían 90 micrómetros de grosor de un cabello en ese aspecto. Si seguiste bien los pasos, esperamos que hayas podido llegar correctamente a la respuesta. Si no llegaste, bueno, es una oportunidad para poder crecer porque obviamente se aprende de los errores. En general de los aciertos solamente confirmamos. En resumen, ¿qué podemos ver? Podemos reconocer de manera sencilla el cómo simplificar la escritura de números grandes o muy pequeños, a partir obviamente del uso de los prefijos y de las potencias. Comprendimos también la forma de pasar de un sistema numérico
a un sistema de base de prefijos utilizando las matemáticas, en este caso la notación científica. Utilizamos también las potencias de 10 y una tabla de referencias, como la tabla de los prefijos, para representar un número a partir de estos símbolos que son los prefijos. No te olvides de revisar la bibliografía. Paul Hewitt es un libro muy bueno para poder partir si es que te familiarizas poco con la física. Es una buena introducción. Tipler es un libro que sigue obviamente en su complejidad, y el último que podríamos recomendar es el libro de C.R. San Szymanski para poder seguir estudiando. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.